Jueces capítulo 1, versículo 27 al versículo 36. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanag y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, ni en Aksib, en Elba, en Afec, en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anán, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semen y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Padre, obra con poder. Háblanos a través de tu palabra. Guíanos a toda sabiduría. Guíanos a toda verdad. Toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a entender y a comprender lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra y a ponerla por obra. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos, sin dejar de alabar. Amén. Gloria sea al Señor. He tomado este capítulo de Jueces, capítulo 1, versículo 27 al 36, para hablar bajo el tema: destruye las cosas que te van a destruir. Amén. Destruye las cosas que te van a destruir. ¿Y qué sentido tiene, pastor, el título con el primer capítulo de Jueces? Analicemos a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, hermano, algo muy particular entre las tribus de Israel. Dios dio una orden clara y el pueblo no obedeció. Eso es muy triste, es muy penoso y va a traer consecuencias terribles. Al analizar la palabra de Dios,
Vemos, hermanos, en estos versos que acabamos de leer, el tener en poco el consejo de Dios. Dios es un Dios claro. Dios es un Dios que conoce la condición del ser humano. Dios sabe de a dónde ha rescatado al hombre. Dios sabe, hermano, todas las cosas de cada uno de nosotros, y Dios es claro. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios anticipó, advirtió al pueblo de Israel que a la tierra donde ellos iban, a la tierra prometida, lo que esas naciones hacían, que ellos no lo podían hacer. Era una tierras, hermano, eran naciones paganas. Habían cosas que iban en contra del Dios Todopoderoso. Era gente de guerra. Era gente, hermano, que se dedicaba a la pelea. Y en la guerra, ¿qué hay? Muerte. En la guerra, ¿qué hay? En la guerra, hermano, hay saqueos. En la guerra hay dolor y hay sufrimiento. Cuando miramos nosotros al pueblo de Israel, hermano, desde Génesis, pocas veces se ha visto al pueblo de Israel luchar. Se ve a Abraham que tuvo que ir a hacer guerra para rescatar a su pariente Lot, pero pocas veces la Biblia menciona que Israel era un pueblo, hermano, de guerra. Dios iba a pelear las guerras de su pueblo, Dios iba a pelear las batallas. Como Dios está dispuesto a pelear nuestras batallas. Pero, ¿qué pide Dios de nosotros? Que le obedezcamos. Dios más que sacrificio, Dios quiere obediencia. Amén. Y aquí el pueblo de Israel falló. Mire, las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel eran naciones malas. Era gente, hermano, muy malvada, muy perversa. Hacían sacrificios humanos, hacían, hermano, ritos, tenían prácticas de idolatría muy terrible. Por eso que Dios fue claro. Vemos desde el libro de Génesis cuando Jacob y sus hijos, las 70 personas que entraron a Egipto, hermano, José determinó un lugar donde debía de estar el pueblo de Israel. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Gloria sea al Señor. ¿Cuál era la finalidad? Que el pueblo de Israel, hermano, se mantenga separado de Egipto, de sus religiones, de sus prácticas, de su adoración, de su entrega a la hechicería, a la brujería, a consultar, hermano, a divinos. Por eso que Dios le da la ley a su pueblo, lo que tenían y lo que no tenían que hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que el pueblo de Israel o Jacob con sus hijos, con su familia, entró a un lugar llamado Gosén. Estaban en Gosén, ahí estaban alejados de todas las cosas. Mire usted, Dios siempre ha cuidado a su pueblo, pero Dios pide que su pueblo se mantenga alejado de lo que a Él no le agrada. Bendito sea el Señor. Nosotros como cristianos no podemos vivir, hermano, como nosotros queremos. No, pero eso me parece bueno a mí. A usted y a mí nos parecerá bueno. Pero ¿qué dice Dios a través de su palabra? Si Dios dice no, es no. Porque Dios sabe lo que nos hace bien y lo que nos va a destruir. Bendito sea el Señor. Mire usted, no pierda Jueces, pero mire el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 al 19. Capítulo 25, Deuteronomio 25, versículo 17 al versículo 19. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Preste atención. Analicemos a través de la lectura de la palabra, hermano. Dios es un Dios que habla claro.
¿Por qué Dios manda destruir a estas naciones? Capítulo 25, versículo 17 al versículo 19. Mire lo que dice la Biblia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. Estaban saliendo recién de la esclavitud de Egipto. Mire lo que dice cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor. No dice de tu enemigo, dice de tus enemigos alrededor. ¿Alrededor de quién? Alrededor de la tierra que Dios había dado al pueblo de Israel. De Dios es la tierra y toda su plenitud. Y si Dios determinó darle esa tierra a Israel, hermano, pues Israel tenía que tomarla. Israel no lo iba a tomar con fuerza humana. El que iba a pelear la batalla de Israel iba a ser el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 19, 18. Dice la palabra de Dios: cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No, ¿qué dice? No lo olvides. La memoria humana es muy frágil. A veces nosotros nos creemos más buenos que Dios. A veces nosotros estamos como Saúl, como el pueblo de Israel. Dios mandó a que el pueblo de Israel salga a la guerra, porque para ese tiempo era muy normal y muy común salir a la guerra. Y Dios fue claro con Saúl, hermano, Dios fue claro con su pueblo. Y Dios, ¿qué le dijo? Que no toquen nada, que lo destruyan todo, porque Dios quiere un pueblo limpio para Él. Amén. Usted y yo no podemos vivir como queremos, no podemos pensar como queremos, no podemos caminar por donde queremos, no podemos coger las cosas que otros cogen, no podemos ver el pecado como cualquier cosa, no. Tenemos que verlo, el pecado, como Dios lo ve. ¿Cómo Dios ve el pecado? Con asco, con rechazo. Hermano, como pueblo de Dios nosotros no podemos vivir como queremos o como otros viven. No, es que el cristiano de la esquina de allá vive así. Es su problema, porque nosotros tenemos comunión con Dios, y en la comunión con Dios, Dios no va a hablar. Hey, no hagas así, no vayas por ahí, no pienses de esa manera, no hagas como los demás hacen. No, pero fulano lo hace, yo también lo quiero hacer. Hermano, si el Dios Todopoderoso, el dueño de nuestras vidas, dice que no lo hagamos, Él sabe que lo que nosotros vamos a hacer nos va a traer dolor y destrucción. No vaya a creer, no, es que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es verdad, pero mire cuánta gente vive en completa desgracia, vive en la ruina. ¿Por qué? Porque, hermano, quieren vivir a su forma, a su manera. ¿Cuántos cristianos hay todavía bailarines que quieren bailar, hermano, música rocolera, que quieren todavía fumar cigarrillo, que quieren todavía, no, es que yo tengo ascendencia, descendencia de judío, de argentino, de español, de italiano, y ellos toman vino? Que el Señor reprenda al diablo.
Nosotros no podemos tomar vino, hermano. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres santos para el Dios Todopoderoso. No hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Ya Cristo nos ha sacado de las tinieblas, hermano. Ahora nuestra luz tiene que resplandecer y nuestra luz es la luz de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia: no lo olvides. Amén. Por eso que es importante, sale el comercial de la gente que se olvida. Uy, ¿por qué me olvido? ¿Por qué me olvido? ¿Por qué me olvido? Ah, es que no he comido sardina. Vaya y coma sardina. Vaya y estudie la palabra. Vaya, léala. Como dice las Sagradas Escrituras, atesore la palabra en su corazón. Hay que guardar la palabra de Dios, hermano, en nuestras vidas. Mire, Dios fue claro. El pueblo de Israel, ahora nosotros, el pueblo escogido de Dios, no podemos, hermano, permitir el pecado. No, es que me van a rechazar, pastor. Que la gente nos rechace, pero que Dios no se enoje con nosotros. Amén. Porque mejor es agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Parece que se reunieron, hermano, las tribus de Israel. Se dividió Israel, las 2,5 tribus se quedaron al otro lado y no ayudaron al pueblo de Israel. Aquí está el problema. Cuando nosotros, hermano, como pueblo de Dios no nos ayudamos. Qué importante que uno que mira algo, hermano, esto no es juzgar. Porque a veces uno dice, no, es que no juzgue para que no sea juzgado. No, tiene que haber alguien de parte de Dios que se pueda levantar y pueda decir, hey, eso no está bien. Eso no dice la Biblia. El pastor predicó el otro día de esto y esto no es correcto. Porque usted y yo podemos pensar, hermano, que lo que estamos haciendo está bien, pero hay que llevar todo a la luz de la palabra de Dios. Hay que llevarlo todo a la oración. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Está bien o no está bien? Usted comienza a mirar que la tribu de Judá, hermano, no quiso arrojar a los extranjeros de su tierra. No quisieron. No quiso votar a los que estaban habitando el terreno que Dios les había dado. Ahora, los de Gaza fueron perdonados por Judá. Vemos nosotros que ahora el Jebuseo, hermano, fue permitido por la tribu de Benjamín que se queden en el lugar donde estaban. Usted y yo tenemos que entender que donde estamos nosotros no puede haber cabida para el pecado. Si nuestros hijos quieren pecar, hermano, hay que ponerle un alto. ¡Ey! Eso no está bien. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, es porque Dios nos lo ha dado. No queremos que la presencia de Dios se vaya de nosotros. ¿Qué te pasa? No quiero que hagas esto. No, es que yo no quiero vivir la vida cristiana. Pues bueno, usted va a tener que tomar una decisión ahora. Decía una hermana, decía, no, yo le he dicho a mis hijos muy bien, si quieren ellos pecar, se me van de la casa. Le digo, bueno, no es tanto el requisito así para los hermanos de la iglesia. Hay una controversia entre si el pastor debe de sacar a sus hijos que quieren vivir en pecado, sacarlos de su casa. Bueno, quieren pecar, váyanse a vivir a otro lugar. Porque ¿de qué vive el pastor? No vive de toda la ofrenda y de todo el diezmo. Pero, hermano, lo que trae el pueblo de Dios parte sirve para que el pastor se pueda sostener también. ¿Sí o no? No es todo. No, pero yo he leído el libro, el Pentateuco, pastor, y dice que todas las ofrendas que traían los diezmos eran para los levitas. Pero nosotros no somos levitas. Servimos al Señor, sí, pero la obra de Dios tiene que avanzar. A veces el hombre dice, no, es que yo no voy a votar a mis hijos, yo no voy a sacar a mis hijos. Pero entonces, ¿los hijos pueden meter pecado en la casa del pastor? ¿Pueden meter pecado en la casa pastoral?
¿Cuánta gente mira, hermano? ¿Cuántos cristianos, cuántos vecinos del barrio miran? Sale el pastor, sale la hija sale el pastor y la esposa del pastor. Salen para la iglesia y apenas salen ellos para la iglesia, los hijos comienzan a meter pecado en la casa. Entran hombres de diferentes tipos, entran mujeres de diferentes tipos, hermano, a la casa pastoral. Hay cosas que no pueden ser así. No pueden meter a la casa pastoral, hermano, no pueden meter trago, no pueden meter pecado. Bueno, si usted como miembro de la iglesia, como cristiano, como cristiana, quiere permitir pecado en su casa, es su problema. Pero sepa usted, mire usted lo que terminó destruyendo al pueblo de Israel. Porque a veces nosotros como padres nos queremos muy buenos. No, es que pobrecito, pobrecita, es muy guagua todavía. No. Hay que decirle las cosas como son a nuestros hijos. Hermano, nosotros no podemos permitir, y perdónenme la expresión, no podemos alcahuetear el pecado a nadie. Tampoco puede venir el pastor y querer, hermano, satanizar, justificar. Ay, cuidado de aquel que se meta con mis hijos, porque yo conozco a mis hijos. El pastor no conoce a los hijos más que Dios. Aunque hay padres que sí saben qué tipo de hijos tienen, pero mire, hermano, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Usted comienza a mirar y usted ve, hermano, el fracaso, el error del pueblo de Israel. Cristo vive para siempre. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 27, Jueces 1, 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betel, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaj y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y sus aldeas. Y mire lo que es tremendo. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Esa tierra ya no le pertenecía al cananeo. Esa tierra le pertenecía al pueblo de Israel. De repente nosotros no podamos salir a pelear, hermano, con los vecinos, pero donde nosotros estamos tenemos que poner las cosas claras. Amén. Me convertí a Cristo y yo era un borracho, yo era un pecador. Y había una persona, hermano, que nos tratábamos de compadres. No éramos compadres, pero se unió la tapa de la cerveza y la cerveza. Uy, todo era borrachera. Vamos a tomar un caldo de gallina. Eso era borrachera. Vamos a comer un ceviche. Eso era borrachera. Vamos a jugar un partido. Vamos a jugar fútbol. Eso era borrachera. Hermano, y me convertí a Cristo. Y un día uno de mis hermanos me trae esa persona a la casa donde yo vivía. Y viene, me toca la puerta, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? Ya estoy descansando. Me dice, Yuris, mira, ¿sabe qué? Fulano de tal ha venido y está borrachito. Quiere tomar aquí en tu cuarto, déjalo entrar. ¿Cómo? ¿Que quiere qué? ¿Que va a hacer qué? No, varón, le digo, ¿sabe qué? Llévatelo nomás. No, pero está borrachito. Y si le pasa algo, bueno, que termine de tomar en su casa. Por último, si tú eres tan buena persona, pues llévalo a tomar donde tú vives, donde está tu mujer, donde están tus hijos. Llévalo a tomar ahí. ¿Para qué vienes a molestar aquí a casa ajena? Le digo, ¿sabe qué? Ya, retírate, varón. Me dice, no, entonces dame la llave del taller para que vaya a tomar al taller. No, varón, le digo, oye, mira, le voy a decir. Mira, yo soy cristiano. Yo ya no peco. Y si yo ya no peco, tampoco voy a dejar que en mi casa pequen. Mi casa ha sido consagrada para Jehová. Mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque, hermano, donde nosotros estamos, donde habita un hijo de Dios, también va a venir a reposar la presencia de Dios.
Y no podemos sacar a Dios y decirle a Dios, ¿sabe qué? Mi Señor, Padre bueno, ¿sabe qué? ¿Puedes irte a dar un paseíto? Voy a dejar que entre por mi casa a don diablo, que el Señor lo reprenda. Hermano, no se puede. Así sea su hermano, su compadre, su amigo, su primo, su vecino, su hijo, su hija, usted y yo tenemos que cuidar la morada de Jehová, porque Dios quiere hacer morada, hermano, en nuestra casa, pero también en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, porque es santo, porque es puro, porque es algo limpio, hermano. Y cuando no, déjalo. Y cuando, hermano, es así y la persona entra donde yo estaba, me queda mirando, me dice, ¿qué? ¿Ahora ya no quieres tomar? No, le digo, ya no tomo, ¿ya? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque vas a la iglesia? Sí, le digo. Ahora estoy estudiando la Biblia y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al cielo. Fuera de acá, santurrón, si tú eras peor que nosotros, ¿no? Sí, era, escúchese, era, pero ya Cristo me cambió. Y si Cristo me ha cambiado a mí, también lo puede cambiar a usted. Ya la vida de pecado harta, mejor deje el pecado, mejor busque a Dios. Fuera de acá, yo no quiero ser como tú. Entonces, si no quiere ser como yo, ¿para qué viene? ¿Sabe qué? Retírese, por favor, hermano. Yo tuve que sacar a esa persona. Y le dije a mi hermano, ¿sabe qué? Saca a esta persona de aquí, varón. Uy, el pastor, qué malo. ¿No se acuerda la vaca cuando era ternera? No, hermano, mire usted. Una cosa es recordar de a dónde Dios nos ha sacado, pero otra cosa es socapar el pecado. Y la Biblia, hermano, nos manda que no participemos de pecado ajeno. Alabado sea el Señor. Mire usted, ojo aquí, nosotros podemos ver cómo la tribu de Manasés y todo Israel, hermano, no tuvieron la capacidad. Por eso la importancia de pedirle a Dios que Dios nos dé autoridad. Porque a veces nosotros, hermano, queremos ordenar la vida de los demás. Queremos nosotros imponer cosas en los demás. No, es que eso no es así. Es que la Biblia dice, es que eso no es correcto. Ya, muy bien, está bien, está bueno. Pero, ¿y qué hay de nuestra propia casa? ¿Y qué hay con nuestros hijos? ¿Y qué hay con lo que nosotros hacemos? Porque a veces, hermano, podemos señalar, mirar y decir, eso es pecado, eso está mal, eso es incorrecto, así no se hace, eso no agrada a Dios. Pero cuando nos toca a nosotros, a veces nos dicen, no, es que Dios sabe que yo soy débil. No, es que yo recién estoy empezando el evangelio. No, es que Dios es un Dios de amor, Dios perdona, Dios es amor. Hermano, la vara tiene que medir a todos por igual. Mire a la tribu de Manasés, mire a todo Israel, porque aquí comienza a mencionar, hermano, a todas las tribus. Zabulón, comienza a mencionar a Judá, comienza a mencionar a Benjamín, comienza a mencionar a Manasés, comienza a mencionar a la tribu de Aser, a Neftalí, hermano, a todas las tribus. Se conversó, se hizo una reunión, se hizo una videollamada. Yo no puedo hacer lo que los otros hacen. No, es que el pastor fulano de tal hacía así. Bueno, es su problema de fulano de tal. Un día fulano de tal se tendrá que presentar delante de Dios, ¿sí o no? Como cada uno de nosotros nos vamos a presentar y Dios nos va a decir, hey, ¿por qué hiciste? ¿O por qué no hiciste? No, Señor, es que tuve pena, es que me dio miedo, es que me dio cosas. No, hermano, que Dios nos ayude y que Dios nos dé autoridad, la capacidad, hermano, de poder nosotros frenar, de poder nosotros decir lo que está bien y lo que está mal. Bendito sea el Señor. Mire,
¿Qué le faltó al pueblo de Israel, a las tribus de Israel? ¿Qué le faltó? Le faltó voluntad. Alabado sea el Señor, porque la vida cristiana no queda, hermano, en un simple deseo. No, es que yo quiero, es que yo quería, nada. La Biblia nos enseña a nosotros, amados hermanos, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es santo y lo que es profano, lo que es puro y lo que es inmundo. La Biblia nos enseña. Ahora nosotros tenemos que hacer valer la palabra de Dios. ¿Qué tenía que ser el pueblo de Israel? ¿Qué tenían que ser las tribus? Simplemente, hermano, ponerse en pie. Porque nosotros vemos desde Jericó se comenzaba a hablar, se comenzaba a anunciar lo que Dios estaba haciendo con las demás naciones, lo que Dios había hecho con Egipto, hermano, cómo los había liberado con mano poderosa. Como dicen, las malas noticias no corren, sino vuelan. Amén. Mire usted, Jericó sabía. Rahab la ramera le dijo a los espías que llegaron, ¿qué le dijo? Hemos escuchado, sabemos y estamos temblando, porque sabemos que Dios ya les entregó este lugar a ustedes. Y ahí hizo un trato, hizo tregua Rahab la ramera con los espías, ¿sí o no? El día en que vengan ustedes a conquistar esta tierra, no se olviden de mí. Miren que yo les he ayudado, les he abierto las puertas de mi casa. Acuérdense de mí, de mi familia. ¿Y qué dijeron los espías? Bueno, la señal va a ser, ponga usted cuando nos vamos un lazo, un pedazo de soga de color en su ventana cuando vengamos a conquistar. Sabemos que si ese lazo permanece ahí, no podemos tocarlo a ustedes. Y así fue. Rahab la ramera llegó, hermano, a ser parte del pueblo de Israel. Mire, qué tremendo es Dios, hermano. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Iba a ser lo justo con estas naciones extranjeras, pero iba a ser misericordia con aquel que tenga misericordia. Cristo vive para siempre. ¿Qué tenía que hacer? Solamente tenía Israel, hermano, que ponerse en pie. A ver, tribu de Manasés, tribu de Judá, tribu de Zabulón, tribu de Aser, vamos a levantarnos. Solamente tenemos que hacer acto de presencia, porque el Dios del cielo va a pelear la batalla. Dios siempre ha peleado por su pueblo, hermano, como Dios siempre va a pelear por cada uno de nosotros, sus hijos. Solamente tenemos que tomar nosotros, hermano, la autoridad de Dios. La Biblia es clara, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿sí o no? Ahí vienen. ¿Cuántas batallas Dios, hermano, le ha dado al pueblo de Israel? ¿Cómo destruyó, cómo le ganó el pueblo de Israel a Jericó? ¿Con catapultas? ¿Cómo lo ganó? Con bombas, con cañones. ¿Cómo lo ganó? Con esos vehículos que usaban los griegos, los romanos, para destruir puertas fortificadas, para destruir muros. No. ¿Cómo lo ganó? Solamente dando vueltas, una vuelta cada día alrededor de Jericó. Los demás creían que estaban locos, el pueblo de Israel, hermano, pero mire usted, bastó una vuelta diaria por 6 días y al 7º día 7 vueltas. ¿Y qué tenían que hacer? Solamente tocar trompetas y Dios iba a intervenir. Se cayeron, se desbarataron los muros de Jericó, porque el que pelea es el Dios todopoderoso. Pero hay que poner las cosas claras.
Hay que obedecer a Dios, hermano, cuando Dios dice que tenemos que hacer algo. Cristo vive para siempre. El pueblo de Israel no hizo eso. ¿Qué cosas nos toca hacer a nosotros, hermano? Solamente hagamos lo que nos toca a nosotros hacer. Nada más, ¿sí o no? No hagamos nada más, hermano. Por eso que somos siervos inútiles. Porque lo que se nos manda hacer, eso hacemos. Hermano, podrá haber alguien, perdónenme la expresión, más inútil que lo que se le manda hacer, ni eso quiere hacer. Nosotros tenemos la palabra de Dios, queremos que nos vaya bien, solamente hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer a Dios. Si Dios dice no, es no. Si viene la palabra, hermano, y Dios nos habla por medio de su palabra, y Dios dice que no, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no creo, yo no pienso. No, hermano, somos el pueblo de Dios y tenemos que obedecer a Dios. Mire, cuando el ser humano comienza a buscar de Dios, va entendiendo lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Hay cristianos que se convierten a Cristo, hermano, en la primera. Y ya no tienen batallas. Me convertí a Cristo y para mí no era una tentación el trago. No, antes de convertirme a Cristo, yo ya había dejado el trago ya. Se murió mi padre y yo dije, ya no voy a tomar porque mi padre quería que yo no tome. Ese era su deseo. Y el mundano, el religioso y el inconverso, hermano, que dice, no, la última voluntad del muertito era esto. Y algunos son firmes para cumplir la voluntad del muertito, pero hay otros que son débiles y frágiles, hermano, que no cumplen la voluntad, sino que quieren hacer su propia voluntad. Yo no necesité llegar a la iglesia para dejar el alcohol. Yo simplemente dije, ya no vuelvo a tomar porque mi padre quería que yo cambie y voy a cambiar. Aunque no cambié, porque hermano, el hombre podrá dejar algún vicio, pero el hombre por sí solo no puede cambiar. Pero cuando llega Jesucristo a la vida del hombre, hermano, Jesucristo es cambiado, el hombre es cambiado por el poder de Jesucristo. El hombre es transformado, hermano, por el poder de Dios. Algo sucede cuando Cristo llega a la vida del hombre o el hombre invita a Dios. Como dice la Biblia, el espíritu inmundo que habitaba en la casa sale, se va a buscar lugares de reposo y no encuentra. Se va por lugares desérticos. Está siendo atormentado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el demonio? Voy a volver a mi casa. Voy a volver de donde salí. Cuando iba saliendo sentí un patadón entre el glúteo y la cola. Y ahí sentí un aroma fresco. Sentí un ambiente de paz, un ambiente que yo no podía traer a esa casa. Entonces voy a regresar y cuando regresa, ¿qué dice? Que encuentra la casa limpia y ordenada, porque donde está Dios, hermano, hay limpieza, hay pureza, hay santidad, hay paz, hay gozo. Donde está Dios, hermano, el ambiente es un ambiente hermoso. Pero el espíritu inmundo dice, hermano, encuentra ordenada y ¿qué dice? Voy a ir y voy a traer 7 espíritus peores para volver a destruir esa casa. Pero qué tremendo es nuestro Dios. La vida que Dios da es una vida, hermana, hermoso. Algunos dicen, no, tengo problemas, no voy a venir a la iglesia. ¿Y a dónde se va a quedar? ¿A dónde va a ir? El que tiene problemas en el hogar dice, no, es que mejor me voy. ¿A dónde se va a ir? Había un cristiano, había tenido una situación, un percance en su hogar. Y el cristiano, hermano, salió molesto de su casa. Y salió con problemas en la cabeza, con problemas en el hogar. Y dijo, me voy. Y se fue y comenzó a caminar sin rumbo. Se iba por un lado, por otro lado. Llegó a la estación de buses
y escuchaba una voz que le decía: ¿por qué no te subes al bus? ¿Por qué no te vas? Y acabas con esto. Porque si no te valoran, no te quieren en tu casa, mejor ándate. Y el cristiano ya se iba a ir, hermano. Y también viene la voz de Dios y le dice: hey, ¿a dónde te vas a ir? Ya me estoy hartando de esta situación, ya me estoy cansando de todo esto. No quiero hacerle daño a la mujer que tengo en casa, pero tampoco estoy dispuesto a seguir viviendo así. Y Dios le dijo: no te vayas, regresa. ¿A dónde? Ya se acabó todo, regresa. Y cuando regresó, se tuvo que parar cara a cara a su mujer y decirle: hey, eso no está bien, la verdad no está bien. Somos cristianos, sentémonos, vamos a hablar, vamos a dialogar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Perdóname, porque siempre alguien tiene que dar el primer paso. No siempre pide perdón el que ofende y el que lastima. A veces la otra persona, hermano, por su propio bien, por el bien de sus hijos, por el bien espiritual, busca humillarse, pedir perdón. Pero aquel que tiene a Dios, hermano, no se puede contener y dice: perdóname tú a mí. Vamos a pisarle la cabeza al diablo, vamos a echar fuera al diablo. Y donde hay paz y donde hay reconciliación, el diablo se tiene que ir. Que el Señor lo reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Así debería de resolver el cristiano sus problemas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 1, la última parte del versículo 27. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Ya no le pertenecía esta tierra al cananeo. Como este lugar, hermano, cuánto cristiano que se acobarda. Allá me han dicho que en la esquina vive el brujo. Mejor vámonos, mi amor, antes que nos haga daño el brujo y nos convierta en sapos, en ranas, en serpientes. Hermano, el que se convierte en eso es el diablo. Y los que tienen pacto con el diablo se convierten en burros, se convierten en chanchos, se convierten en tantas cosas. Pero el cristiano corriendo del brujo, el cristiano corriendo del satanista, del hechicero, no, es que ha venido el diablo y me ha amenazado y me ha dicho que me da 24 horas que desaloje, o si no me va a hacer pedazos. Bueno, antes de hacernos pedazos, que vaya y hable con Dios. Qué importante que nosotros, hermano, le digamos: muy bien, ya fue a presentarse delante de Dios, ya fue, ya le pidió permiso, porque cuando uno es nuevo, hermano, todo nos da miedo. Suenan unas canicas encima de la losa donde vivimos. Ay, mamita, levántate, y está el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué no nos levantamos? A ver, fulana, vamos a levantarnos. Es momento de orar. Es momento de conectarnos con el cielo. Es momento de que el Dios Todopoderoso intervenga. Es momento de que Dios mueva su mano. Es momento de que el diablo sepa con quién se está metiendo en realidad. Porque el diablo, hermano, tiene que saber con quién se está metiendo. Si amamos a Dios, si buscamos a Dios, hermano, el diablo no se va a meter ni loco. De la esquina lo va a mirar. Uy, ya se está yendo a la iglesia. Cuando venga, va a venir como Sansón, fuerte. Hoy día no ha ido a la iglesia. Hey, allá, diablillo, saca la lista, ponle a fulano, hoy no fue a la iglesia. Muy bien, sábado ayuno, a ver, mírenlo. Sábado tampoco fue al ayuno. A ver, mírenlo. Hoy no se levantó a orar ni de madrugada, ni de mañana, ni de media mañana, ni de tarde, ni de noche. Ponle que no oró. A ver, no está que lee la Biblia, listo, ponle. Este de aquí está tuberculoso espiritual, anémico espiritual. Hay que atacarlo antes que su Dios lo visite. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte. Ay, ay, ay. Aquí está el problema. Aquí está
el detalle, ¿sí o no? Cuando nosotros nos creemos fuertes. Yo llegué a conocer a un cristiano que cuando él venía al ayuno, hermano, miraba a quién no venía al ayuno. Y de ahí le reclamaba: hey, fulano, ¿y por qué no ha venido el ayuno? Yo no lo quedaba mirando. ¿Qué? ¿No ha venido el ayuno? Sí, yo he estado aquí. Los obreros no han venido, fulano no ha venido, esto. Ah, ya. Tú no sabes la de nadie, varón. Ya el pastor ya sabe. No, pero tú tienes que dar el ejemplo, tú aquí, tú allá. Ah, ya, listo, muy bien. Tranquilo nomás. Y cuando uno no venía al culto, a veces, fulano, ¿y por qué no ha venido al culto? Yo estuve aquí y fulano no ha venido. Pero cuando él no venía y le decían algo, hermano, uy, eso era feo. No, que varón, tú no sabes que tú eres Dios, qué cosa. No, es que tengo deudas, tengo que pagar. Uy, hermano. Y cuando el diablo lo hacía pedazos, eso era triste. Eso era penoso. Hasta que se volvía a reponer, hasta que comenzaba a llegar nuevamente el ayuno y comenzaba la misma situación. Mire lo que dice el versículo 18. Preste atención. Ojo, pestaña y ceja. Hermano, nosotros tenemos que analizar lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel no tenía que pelear contra sus enemigos. El que le daba victoria al pueblo de Israel era Dios. Había momentos donde había combate, hermano, pero Dios los sacaba a la guerra al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que recojan el botín, para poderlos bendecir, para poderlos enriquecer. Pero mire qué tremendo es cómo falla el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se creyó más sabio que Dios. Mire lo que dice la Biblia. Cuando Israel se sintió fuerte e hizo al cananeo tributario. Israel creyó humanamente que podía sacar provecho, que podía beneficiarse de sus enemigos. Que podían, hermano. No, ¿para qué lo vamos a votar? Mejor hay que cobrarle impuestos que nos den a nosotros de ganar. Hay gente, para un astuto, hay otro más astuto. ¿Sí o no? Porque hay gente que no, eso acá me vale 5 centavos, que le voy a dar a 50 centavos. Él va a vender a $1, él se gana 50, yo me gano 45 sin hacer nada. Bueno, en la primera le dará ganancia. En la segunda le dará ganancia. En la tercera va a ser que se confíe y le va a volver a dar ganancia. Pero cuando le saque una fuerte cantidad de cosas, el que va a terminar perdiendo va a ser ese hombre, esa mujer que se cree más sabia que los demás. Mire usted, aquí está. No solamente, hermano, fue una tribu, no solamente fue Manasés, todas las tribus de Israel llegaron a un mismo acuerdo. ¿Qué dijeron? ¿Para qué los votamos? ¿Para qué los sacamos? Mejor hay que sacar provecho, hay que sacar ventaja de esto. Mire usted, pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿en qué? ¿En qué estaba radicando la fuerza de Israel? ¿En qué radica la fuerza del ser humano? A veces está en el gimnasio. No, es que voy a ir a hacer pesas, halterofilia, voy a ir a hacer maratón, necesito fortalecer piernas, glúteos, necesito fortalecer bíceps, tríceps, necesito sacar cocos, y después los terminan haciendo cocada. Hermano, mire usted, ¿qué dice? Pero cuando Israel se sintió fuerte, diga el débil, fuerte soy. ¿En qué radica nuestra fortaleza? En Dios. ¿Cómo nosotros vamos a vencer, hermano? Cuando nosotros busquemos al Señor. Cuando nosotros, hermano, nos fortalezcamos en el Señor. Pero ¿de qué manera nos vamos a fortalecer? No oramos, no ayunamos, no congregamos, no leemos la Biblia,
no buscamos al Señor ni en el trabajo, en ninguna parte del día, ¿está Dios presente aquí en nuestra cabeza o en nuestro corazón? O a veces como amuleto sacamos, Señor, ayúdame, cuando ya las cosas están mal. Mire qué dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, Israel se creyó más sabio que Dios. Hermano, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. ¿Sí o no? Dios no puede ser burlado. Dios tiene un tiempo, Dios tiene un límite. Dios le va a dar tiempo al hombre, hermano, para que se vuelva a Dios, para que recapacite. Dios va a usar al que tenga que usar. Dios va a usar un tratado, Dios va a usar una invitación, Dios va a utilizar una prédica, un mensaje, hermano. Dios va a hablar a la mente y al corazón. ¡Ey! Estás mal, vuélvete. Porque no estaba fortalecido Israel en Dios. Porque, hermano, si su fortaleza de Israel era espiritual, Dios le hubiera hablado, ¿sí o no? Dios le hubiera corregido. ¡Ey! ¿Qué haces? Yo dije que los boten, yo dije que los echen, yo dije que los saquen de esa tierra le pertenece a ustedes, ¿sí o no? Mire lo que dice, mas no los arrojó. Gloria sea al Señor. Dios fue claro. El pueblo de Israel tenía que destruir, hermano, a las naciones enemigas. Ya la victoria estaba dada. El camino al cielo ya está trazado para todos nosotros. Pero qué triste y qué penoso que cuántos cristianos están perdiendo la salvación de su alma. Qué triste y qué penoso, hermano, que el diablo se mete en terreno del diablo y cree que va a salir victorioso. Sin orar, sin ayunar, sin congregar, sin leer la Biblia, sin ser obediente a Dios, sin practicar lo que dice la palabra de Dios, cree que va a salir victorioso. Amén. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender, que Dios nos haga recapacitar por medio de su palabra. Que hoy nosotros, hermano, podamos tener las cosas muy claras. Alabado sea el Señor. Usted y yo como cristianos, hermano, tenemos que sacar al pecado de nuestras casas. Usted y yo como cristianos no podemos, hermano, permitir espacio al pecado. No, es que Dios sabe, que Dios sabe, que Dios sabe que todavía no hemos sacado el pecado de algunas áreas de nuestra vida. ¿Qué sabe Dios? Dios lo sabe todo, pero nosotros tenemos que tomar, hermano, nuestra decisión. Nosotros no podemos permitir el pecado. No, es que eso está mal. Ya, está mal para los demás, pero a veces para nosotros eso no está mal. No, todo me es lícito, dice la Biblia. Y sacamos la mitad del versículo. Y siempre estamos recortando los versículos. No, pero la Biblia dice. No, hermano, no podemos nosotros citar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Mire lo que dice el versículo 35, Jueces capítulo 1, versículo 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Quién tenía autoridad? ¿A quién se le había entregado esa tierra? Hermano, esa tierra le pertenecía a Israel. Si Dios es dueño de todo lo que hay, Dios es dueño de mi vida, hermano, entonces lo que Dios me dé es lo que yo he recibido de Él. Pero mire usted, el amorreo que dijo, no, de aquí no me saca nadie. Porque estaba mirando seguro la condición del pueblo de Israel. Capítulo 2, usted mire, hermano, la muerte de Josué. Y usted mira el versículo, capítulo 2, versículo 10, mire lo que dice la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murió Josué, murieron los líderes, murieron la gente antigua. ¿Cómo se va a morir el conocimiento de Dios? Cuando nosotros solamente nos dedicamos a recibir la palabra.
Cuando somos nosotros los padres, hermano, los que venimos a la iglesia y su hijo, ¿qué le interesa? Vea usted por sus hijos, traiga usted a sus hijos, no se meta con mis hijos. Bueno, ahí está la consecuencia. Ahí está el resultado del fracaso de Israel. De ahí para adelante, Jueces, hermano, todos los capítulos de Jueces. Dice la Biblia que murió el juez y el pueblo de Israel volvía a lo malo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien quien les hable, quien les enseñe la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que enseñar la palabra. A veces nosotros, es bueno predicar, pero a veces nosotros, hermano, queremos predicar a la gente y no predicamos a nuestra familia, a nuestra casa. Hey, ¿qué pasó? Usted conoce la palabra, ¿por qué vive así? Voy a orar a Dios para que Dios trate en su vida. Hermano, a veces nosotros queremos que Dios trate con los demás, pero debería de tratar también con nuestra casa, con nuestra familia. Mire lo que dice. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Qué triste, qué penoso tener a un Dios poderoso, hermano, y no obedecerle a ese Dios. ¿Sí o no? Qué triste y qué penoso, hermano, escuchar que Dios hizo maravillas, pero nosotros no conocer las maravillas de Dios. Mire lo que dice. Y sirvieron a los Baales. Destruye las cosas que te van a destruir. El pueblo de Israel no destruyó, no sacó a los que tenía que echar de la tierra que Dios les había entregado. ¿Sí o no? No lo sacaron. Ahora, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿Cómo nos vamos a quejar nosotros como padres, hermano, si no enseñamos, no instruimos a nuestros hijos? ¡Ey! Eso no se hace, así no se habla. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? No, es que bueno, es que no se puede exigir. La salvación es personal. Sí, es personal. Pero también tenemos que estorbar, hermano, en casa a nuestros hijos. Hay que ponerle las cosas claras. Yo a mis hijos les enseño, hey, ustedes tienen que aprender a respetar. Ustedes tienen que saludar a los hermanos. Usted tiene que mirar a los hermanos de una buena manera, porque son los hermanos de la iglesia, porque es la gente que nos ayuda a hacer la obra de Dios. Mire usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Tenía razón o no tenía razón Dios? Dios tenía razón. ¿Cuántos de nosotros los cristianos todavía escondemos y guardamos cosas? Una cristiana que ya tenía algún tiempo se hizo miembro, se bautizó, ya tomaba parte, ya hermano, le faltaba predicar en el culto, y de un momento a otro se peleó con el marido y después apareció pero con su pantalón. Tan rápido se fue a comprar un pantalón, o tenía su pantalón guardado en su ropero, porque hay cosas que el hombre todavía sigue guardando. Aunque se llame cristiano, aunque se llame cristiana, todavía guarda cosas aquí en su cabeza, todavía guarda cosas aquí en su corazón, todavía guarda cosas en el ropero, en el cofre, allá en la peinadora, en la cómoda, todavía está guardando cosas del mundo. Eso que usted no echa afuera, eso que usted no destruye, tarde que temprano lo va a destruir a usted. Está profetizando, pastor, tómelo como usted quiera, pero reciba la palabra de Dios. Hermano, mire qué triste y qué penoso. No destruyeron lo que desagradaba a Dios. Ahora mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1, para ir terminando. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo:
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios había prometido. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Aunque nosotros creamos, hermano, que no van a ocurrir. El otro día predicaba y hablaba sobre Caleb. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? ¿Cuándo fue? ¿No vino? ¿Sí o no? Porque no lo transmití ese día. ¿Sí o no? El día sábado hablé de Caleb y no lo transmití. ¿Qué va a saber usted si no escuchó la palabra ese día? Pero mire qué tremendo, hermano. Dios le había prometido cuando reconocieron Josué y Caleb la tierra prometida. Y Dios dijo que le iba a dar ese monte ¿a quién? A Josué y a Caleb. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios prometió hasta que Caleb se reunió delante de Moisés y le dijo: bueno, Moisés, Dios dijo que nos iba a dar esa tierra. Me pertenece porque Dios me lo ha prometido. Todavía estoy fuerte. Todavía estoy nuevito como cuando fui a reconocer la tierra. No sé tú, Caleb, no sé tú, Josué, pero yo me siento fuerte porque la fortaleza viene de Dios. El hombre se podrá tomar lo que quiera tomar, hermano, pero aquel que fortalece al hombre se llama Dios. El hombre podrá hacer ejercicios, correr de aquí, hermano, a Tufiño, ida y vuelta, pero eso no le va a dar la fortaleza cuando usted tenga que pelear frente a la tentación. Pero cuando uno está buscando a Dios, se está ejercitando espiritualmente, hermano, viene el pecado y uno dice: yo no le puedo fallar a mi esposa, porque es mi esposa, porque somos una sola carne, y la Biblia dice que el matrimonio es hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Aunque mi esposa se porte mal, aunque mi esposo sea indiferente, yo tengo que serle fiel primeramente a Dios y a ese hombre que tengo en casa. Alabado sea el Señor. Mire cuántos años pasaron desde que Dios le prometió a Caleb y a Josué. ¿Se acuerdan? 45 años. Caleb tenía 40 cuando fue de espía. Y ahora Caleb tenía 85, hermano. Y Caleb todavía se sentía fuerte. 45 años. Y la promesa de Dios no había caducado. Qué tremendo, qué maravilloso. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el ángel de Jehová? Esa es una cristofanía. Esa es una aparición de nuestro Señor Jesús. Antes de venir a la tierra en el Nuevo Testamento, ya Jesús se apareció algunas veces en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios había dicho que había tierra prometida y Dios le dio. Pero ahora que sus enemigos los destruyan y que ellos pequen, ya no dependía de Dios, hermano. No, si Dios no quiere que peque, ¿por qué Dios no me visita? ¿Por qué Dios no me habla? Porque Dios nos ha puesto libre albedrío. Nosotros decidimos si hacemos o no hacemos. Nosotros decidimos, hermano, qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. Mire lo que dice versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. ¿Cuál era el compromiso? ¿Qué dijeron los amorreos? ¿Qué dijeron los cananeos? ¿Qué dijeron, hermano, al pueblo de Israel? Seguro le dijeron: ¿sabe qué? No nos votes, te vamos a pagar impuestos. Imagínese el cristiano arrendando, hermano, a unos borrachos, y ahí hasta viniendo el borracho, ve si tiene un destapador de botella. ¿Para qué? No, es que tengo ahí una colita que me quiero tomar, pero no tengo destapador. No, yo tampoco tengo, pero venga para acá, yo le destapo. Y le traen la cerveza ahí y le destapa y me avisa cuando necesite. Porque da platita, da platica, hermano. ¿Qué interesa el dinero si la presencia de Dios se va a ir? Como el cristiano arrienda a un drogadicto, hermano,
a una persona que va a meterle pecado, va a meterle al diablo en la casa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que destruir los altares a la idolatría, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Usted ha leído el versículo 11 y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque ellos no lo destruyeron, porque ellos no lo sacaron, no lo arruinaron, porque tenían el poder, tenían el respaldo de Dios, pero no quisieron. Mire lo que dice: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. No prestaron atención, no escucharon. Hermano, si nosotros no buscamos a Dios fielmente, no buscamos a Dios cada día, ¿cuántas cosas nos vamos a perder? Si usted y yo no leemos la Biblia, no nos proponemos más que sea en nuestra vida leernos la Biblia una sola vez en nuestra vida cristiana, más que sea, hermano, ¿cómo vamos a saber lo que Dios manda y lo que Dios no manda? Lo que Dios habla y lo que el diablo le engaña. Mire lo que dice: porque habéis hecho esto, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán, ¿qué dice? ¿Qué serán qué? No está leyendo, ¿eh? ¿No serán qué dice? Estamos en el versículo 3, capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 3. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes. ¿Ah? Van a ser como correazos, como latigazos para vuestros costados. Y sus dioses os serán tropezadero. Mire, se cumplió lo que dice el versículo 3, se cumplió en el versículo 11. Porque, hermano, lo que dice la Biblia se va a cumplir sí o sí. No, es que yo no creo, no me parece, no estoy de acuerdo, yo no comparto. Yo soy solamente simpatizante. Ah, bueno, mire lo que dice la Biblia. Y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas cosas a todos los hijos de Israel, ¿acaso le habló a una tribu? Le habló a todos. ¿Acaso que habló a la mitad del pueblo de Israel? Se lo dijo a toditos. ¿Qué más dice? El pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Qué dice que llamaron el nombre qué? Boquín. Pastor, ¿qué significa Boquín? No busqué el significado de la palabra Boquín, pero hermano, si Boquín viniera de boca, ¿cuántas personas solamente hablan y lloran de boca nada más? Porque arrepentimiento no hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, el hombre se aleja, el hombre saca el pecado, el hombre dice, no, ya pecamos, ya fallamos, pero tenemos la oportunidad de rectificar, tenemos la oportunidad de hacer lo malo, de dejar lo malo y de hacer lo bueno. Hermano, hay que destruir las cosas que no agradan a Dios, porque tarde que temprano nos van a destruir. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? No es que el pastor no enseñó, lea la Biblia. No es que el pastor no habló el pastor, pero ¿cuántos, hermanos, no vienen a buscar al Señor? Ni vienen a buscar al Señor, ni escuchan la transmisión, ni comparten la transmisión. Entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Usted y yo tenemos que seguir, hermano, la palabra de Dios sí o sí. Tenemos que alimentar nuestra alma de la palabra de Dios, venir a la presencia de Dios. Tenemos que sacar, hermano, tiempo para poder orar. No es que yo trabajo, estoy cansado, hermano. Mejor es dormir de rodillas. Mejor es dormir, hermano, ahí delante del Dios Todopoderoso, porque el Dios del cielo nos va a dar victoria. En medio de tantas cosas Dios nos va a hablar.
no lo hagas, eso está mal, eso no es así, no hables así, no te portes así, destruye esto de acá, no, que eso de ahí que quede guardadito por si me falta la fe. Hermano, busquemos al Señor, vamos a orar, póngase en pie, vamos a orar. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. He dado tu palabra, Señor, he compartido tu palabra. Tú nos vienes hablando todo este tiempo de poder congregar. Tú nos vienes hablando todo este tiempo de sacar tiempo para orar. Tú nos vienes hablando de venir al ayuno. Tú nos vienes hablando, Señor, de estudiar tu palabra, de alimentarnos con tu palabra. Señor, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy compartiendo tu palabra. No le estoy mandando indirectas a nadie. Estoy hablando tu palabra. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel fue destruido por lo que ellos permitieron, por lo que ellos no quisieron sacar, no quisieron votar. Señor, sigue obrando con poder. Visita nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que si no sacamos el pecado y lo malo, si no frenamos a nuestros hijos de su descarrío, tarde que temprano nos van a arrastrar también en el pecado, porque tenemos como enemigo primeramente a Satanás, que el Señor lo reprenda. Tenemos como enemigo a nuestra propia carne, porque esta carne no quiere buscarte, esta carne quiere ir detrás del pecado, esta carne quiere plata, quiere comida, quiere ropa, quiere paseo, quiere renombre, quiere aplauso, quiere reconocimiento, quiere popularidad. Pero esta carne no te quiere buscar, y tenemos al enemigo también, que es este mundo, que siempre está atacando, que siempre está golpeando, y tarde que temprano aquel que no ha destruido lo que no agrada a Dios, aquel que no ha sacado de su mente y de su corazón lo malo, tendrá que sufrir, tendrá que padecer. Y no solamente él, y no solamente ella, y no solamente los padres, sino que la generación de ellos también volverán siempre a lo malo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, cada vez que leemos, que estudiamos tu palabra, danos entendimiento. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, no solamente para leer, sino para detenernos, para reflexionar y recapacitar, que si le pasó a Israel con todas las maravillas que vio, ¿qué no nos pasará a nosotros si nosotros no prestamos cuidado a tu palabra? Padre, sigue obrando con poder. Tú eres el Dios todopoderoso. Ayúdanos y socórrenos. Ayuda a mi hermano Ever, Señor. Tú eres el todopoderoso. En tus manos está su vida, Señor. Sigue obrando con poder. Mira a cada hermano, mira a cada amigo. Mira al hermano Félix, Señor. Ayúdalo, Padre eterno. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que nosotros no somos religiosos, que nosotros tenemos que esforzarnos por buscarte a ti con pruebas y dificultades. Ayúdanos a venir a tu casa, sanos o enfermos. Ayúdanos a estar en tu presencia con abundancia o con escasez. Ayúdanos, Señor, siempre a ser agradecidos y venir a buscar tu rostro. Padre eterno, sigue obrando con poder. Bendito Dios, te damos gracias. Ayuda a cada hermano, a cada amigo que nos está escuchando a través de esta palabra, que entiende y comprenda, Señor, si le pasó a Israel, también le va a pasar a él si no obedece, si no escucha atentamente la voz de Jehová su Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos, amigos. Si esta palabra ha sido bendición para su vida, compártala. ¿Habrá alguien más que necesite esta palabra? Si usted es hijo de Dios, comparta la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde.
Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar el día jueves 6:30 en vivo. Dios le bendiga.